Hola, buenas noches. Mi nombre es Michael Andrés Bedoya, médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy vamos a repasar juntos para examen de residencia y hemos preparado el tema patología uterina benigna utilizando como fuente el CTO 12ª edición. Para hablar de la patología uterina benigna debemos hablar del sangrado menstrual abundante, que es el principal signo que se puede presentar y síntoma que se presenta en estas patologías. Y tenemos que el sangrado menstrual abundante puede estar relacionado con causas estructurales y con causas no estructurales. Para esto tenemos unas memotecnias que son la memotecnia palma, que es pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad para la parte del sangrado estructural y la memotecnia índice para la no estructural, como son un sangrado menstrual abundante inespecífico, la disovulación, que es la principal causa en adolescentes, como lo vamos a ver más adelante, iatrogénica, coagulopatía y endometrial. Entonces vamos a empezar a hablar del sangrado uterino anormal y con esto vamos a enfocarnos en las causas no estructurales y estructurales del sangrado y la enfermedad uterina benigna. La mayoría de estas alteraciones de sangrado uterino anormal se dan por alteraciones en el eje hipotálamo hipoficiario gonadal que generan una disovulación y con ello una proliferación de endometrio por el estímulo estrogénico y la deficiencia de progestágeno, lo cual nos va a generar que el tejido del endometrio prolifere, pero es un tejido que va a ser frágil y que va a estar más propenso a sangrados y a hemorragias. Siempre en estos pacientes lo primero que debemos hacer es anamnesis, examen físico y tomar un hemograma para descartar la parte de la anemia. Bueno, tenemos que en el sangrado uterino anormal tenemos que hay que dividirlo también en mujeres premenopáusicas y en mujeres posmenopáusicas, puesto que las características van a ser diferentes, los riesgos van a ser distintos y las patologías que se pueden asociar con esto también van a ser diferentes. Tenemos que en las mujeres premenopáusicas aproximadamente el 30% de las consultas ginecológicas se deben a estas dismenorreas, están más que todo relacionados con los extremos en la menarquia y la perimenopausia, donde hay más alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario gonadal y con ello alteraciones de la ovulación que nos pueden llevar a lo que les había mencionado anteriormente, una disregulación de la proliferación del endometrio. Tenemos que la técnica de imagen de elección para el estudio de estos sangrados uterinos anormales es la ecografía transvaginal, que debe ser considerada como la primera línea para su diagnóstico, principalmente de las causas estructurales. En estos pacientes no se requiere tomar muestras o exámenes hormonales, pero sí hacerles un seguimiento. Ya en las pacientes con hemorragia uterina normal posmenopáusica, como lo vamos a ver más adelante, la ecografía tiene un valor importante, pero también la histeroscopia. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a tomar una biopsia de endometrio? Entonces, la biopsia de endometrio está indicada principalmente cuando se tenga un riesgo o una sospecha alta de un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial. La biopsia de endometrio está indicada principalmente en mujeres mayores de 45 años, en mujeres menores de 45 años que tengan factores de riesgo como la obesidad, hallazgos sugestivos de disfunción ovárica crónica. Si la paciente presenta una metrorragia crónica continua a pesar de una biopsia que esté normal, también está indicada la realización de una histeroscopia, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, donde vemos cuáles son las indicaciones de una histeroscopia. Entonces, tenemos que cuando una paciente tiene una hemorragia uterina normal en la premenopausia, que es crónica, se debe tomar la histeroscopia. Si la paciente es posmenopáusica y tiene un sangrado uterino anormal, también debemos tomar la histeroscopia.
En las pacientes que ya tengan un diagnóstico de una hiperplasia endometrial, obviamente, porque lo primero que vamos a tomar en estas pacientes es la biopsia, y en pacientes que estén en tratamiento de reemplazo hormonal y que persistan con sangrado después de la menopausia, y pacientes que estén en tratamiento con tamoxifeno, que ya vamos a dar unas indicaciones específicas para esto. Los hallazgos ecográficos en mujeres asintomáticas, pues por ejemplo, si tenemos un engrosamiento endometrial o pólipos endometriales, también nos indicarían una histeroscopia y valoración pues, de enfermedades mullerianas, esterilidad, lesiones endocervicales, entre otras, y procedimientos pues, para realizar procedimientos como polipectomía, miomectomía y extracción de DIU, cuerpos extraños. Bueno, entonces, a grosso modo y en resumen, tenemos que la hemorragia uterina anormal en mujeres premenopáusicas siempre va a partir desde la anamnesis. Después de eso, podemos iniciar tratamiento que, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, puede ser farmacológico, no farmacológico, no farmacológico y quirúrgico, y entre el farmacológico tenemos el hormonal y el no hormonal. Entonces, podemos tomar a estas mujeres una ecografía transvaginal, que si sale normal y es una paciente mayor de 45 años premenopáusica, vamos a ir directamente a la toma de biopsia endometrial. Si el resultado es inadecuado, histeroscopia. Si es adecuada, pero hay fracaso del tratamiento, histeroscopia. Si es menor de 45 años y tiene factores de riesgo, lo mismo, biopsia endometrial y histeroscopia si es inadecuada o falla en el tratamiento. Si la ecografía transvaginal es anormal en estas pacientes premenopáusicas, entonces hay que buscar causas, si tiene causas estructurales, vamos a ir por la histeroscopia, y si hay engrosamiento irregular o no identificación de cavidad, vamos a ir también por la histeroscopia. El sangrado menstrual abundante, pues en adolescentes, ¿cómo vamos a definir que un sangrado es abundante? Pues lo primero es que tenga unos periodos menstruales de menos de 20 días, es decir, periodos acortados, pero que tengan un sangrado, una regla prolongada más de 8 días, con una fuerte pérdida menstrual superior a 80 mililitros o 6 apósitos saturados completamente, es decir, 6 toallas higiénicas saturadas completamente. Y tenemos que, como ya lo hemos nombrado, en estos pacientes la principal causa es la anovulación por una inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, pero también están las causas sistémicas, como son pues, problemas de la coagulación, y entre ellas las dos más comunes son la púrpura trombocitopénica y la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Que ya le di algunos brochacitos al tratamiento. El tratamiento de la hemorragia es uterina anormal, es primero, el de primera línea en las pacientes que tengan un deseo genésico son los AINES. Vamos a utilizar naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, y también los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. El segundo manejo es el manejo hormonal, que se puede utilizar una DIU de levonorgestrel y anticonceptivos orales combinados, esto pues cuando las mujeres quieren de una vez planificar y hacer tratamiento también de su hemorragia uterina anormal. Tenemos unos casos particulares que son las mujeres que están en tratamiento con tamoxifeno. El tamoxifeno se utiliza en pacientes que tienen CA de mama o pues, están en tratamiento para ello. Él tiene una acción moduladora y selectiva pues, de los receptores de los estrógenos, pero en el útero favorece la acción agonista de los estrógenos y esto se asocia con una hiperplasia endometrial, pólipos o incluso cáncer de endometrio. Las mujeres que están en tratamiento con tamoxifeno, las que son premenopáusicas, no tienen tanto riesgo porque tienen un buen influjo de estrógenos y progestágenos. No tienen un riesgo aumentado para cáncer uterino. Mientras que las posmenopáusicas sí hay evidencia que sugiere que presentan un mayor riesgo de presentar una hiperplasia típica debido al tamoxifeno. Entonces, en estas mujeres hay que tener en cuenta esto y realizar el manejo lo posible con un DIU de levonorgestrel para disminuir este riesgo.
Tenemos que los pólipos endometriales son otra de las causas del sangrado uterino anormal y para ello también lo mismo, dividimos las pacientes en premenopáusicas y posmenopáusicas. En las pacientes que son premenopáusicas está indicada la polipectomía en las mujeres que tengan factores de riesgo para cáncer de endometrio. En las pacientes que son posmenopáusicas se recomienda la extirpación de todos los pólipos endometriales independientemente de la sintomatología. Ya cuando hablamos de la hiperplasia endometrial, entonces el diagnóstico sin duda es histológico cuando se hace una biopsia de endometrio, donde se visualiza la proliferación de glándulas endometriales que pueden coexistir y progresar incluso hacia cáncer de endometrio. Y el tratamiento son progestágenos, como ya lo he nombrado incluso hace un momento, en el manejo de las pacientes que están con tamoxifeno. Es con progestágenos, acetato de progesterona, acetato de megestrol, acetato de noresterona y el de levonorgestrel, que son las principales líneas de tratamiento. También tenemos que el tratamiento quirúrgico, pues sin duda está indicada en estos pacientes que tienen una hiperplasia endometrial y que tengan un alto riesgo. La histerectomía pues puede ser en las pacientes principalmente que ya tienen atipia y que no tienen un deseo de descendencia. En las pacientes que son premenopáusicas, que no tienen atipia y que tienen hiperplasia endometrial, podemos realizar un manejo con medroxiprogesterona del día 15 al 26 del ciclo durante 3 meses. Si después de esto continúa, pues hay que considerar la parte del tratamiento quirúrgico con histerectomía. En las pacientes que ya tienen atipia, lo mismo podemos hacer un manejo con acetato de medroxiprogesterona o su equivalente si la paciente no desea conservar el útero o no tiene respuesta al tratamiento después de 6 ciclos, también se puede indicar la histerectomía. Ya en cuanto a la miomatosis uterina, tenemos que esta es una enfermedad bastante frecuente, más que todo mujeres de raza negra que no han tenido bebés, que han tenido planificación familiar, bueno, entre otros factores de riesgo, por ejemplo, una menarquía temprana, entre otros. La miomatosis uterina se clasifica pues, según su localización. Pueden ser los miomas subserosos, obviamente que están localizados en la superficie uterina, deformando la serosa. Intramurales, que ya están obviamente en el grosor, como les vamos a mostrar ahorita en una imagen con la clasificación de la FIGO. Espesor de la pared muscular sin relación con la serosa ni la mucosa. Transmurales, que son miomas que están en el espesor de la pared, pero que tienen pues ya deforman la serosa y la mucosa endometrial, y los submucosos que se desarrollan bajo el endometrio, desplazándolo en su crecimiento. Entonces, como tenemos aquí, bueno, la clasificación de la FIGO habla 0, pues que son ya prácticamente pediculados, el 1 menos del 50% intramural, 2 más del 50% intramural, esos serían los submucosos. Ya tenemos los intramurales, los subserosos, serosos 6, 7 serosos pediculados y otros. Bueno, vamos a hablar entonces del tratamiento de la miomatosis uterina. Lo primero, pues hablamos que eran los AINES. Si el síntoma principal es la dismenorrea. También podemos utilizar el ácido tranexámico en estos pacientes si el síntoma principal es la menorragia y también los estrógenos combinados y el DIU de levonorgestrel. Un medicamento que entra aquí a jugar un papel importante es el acetato de ulipristal, que disminuye el tamaño del mioma, inhibe el sangrado, mejora el dolor, y los análogos de la GnRH, que disminuye el tamaño del mioma y inhibe el sangrado. Obviamente también tenemos el tratamiento quirúrgico de los miomas. La miomectomía es un procedimiento quirúrgico en las mujeres que sean sintomáticas pero que tengan un deseo de ser mamá para conservar el útero. La histerectomía abdominal pues ya sería el tratamiento quirúrgico en las pacientes que ya no quieren tener bebés y que se puede hacer por vía abdominal.